Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal favorito. Vamos a hablar de uno de los artistas con gran talento. Obviamente la gente conocedora de buena música sabe quién es AC/DC y no hace falta decir más, ya que su trabajo habla por ellos. Vamos a comenzar. Todo inicia allá por el año de 1963. Los Young, como cualquier otra familia escocés de aquellos años, abandonaron los barrios de Glasgow. Esto por causa de la Gran Depresión económica que afectó Gran Bretaña, por lo que se mudaron a Sydney, Australia. Alex, el mayor de la dinastía Young, era músico, tocaba el saxofón y el trombón, siendo la principal inspiración de sus hermanos, inclinándose por la rama de la música. George fue el primero en experimentar con la música junto a su amigo Harry Vanda. Fundaron su banda llamada The Easy Beats, teniendo éxito tanto así que llegaron a ser el número 1 en 1968 en la lista del medio con Friday on My Mind. Su música era un pop ligero, algo así como los legendarios Beatles. Este fue un punto importante para Malcolm y Angus. Estos chicos talentosos, al ver a Chuck Berry, quedaron impresionados, pero en especial en la forma de ejecutar la guitarra y su coqueteo dog walk, lo cual ha sido icónico para la banda. Malcolm, quien se dedicó de lleno a tocar la guitarra eléctrica, empezó en un grupo llamado Beelzebub Blues. Posterior a eso, fue componente a otra banda, Velvet Underground. Esto para no confundirla con el grupo americano del mismo nombre, pero no lograron trascender. Angus no se quedó atrás. A sus escasos 17 años formó su grupo Kentucky. Cuando regresaba a casa después del colegio, al muchachito no le daba tiempo de cambiarse, por lo que llegaba a los ensayos con su uniforme escolar, por lo que su hermana Margaret le dio una grandiosa idea, que el atuendo escolar sería más original a la hora de tocar, siendo un modo de atracción, y pues lo intentó y le gustó. Aquí empieza lo interesante, porque en noviembre de 1973 Malcolm y Angus formaron lo que hoy conocemos como AC/DC, reclutando al bajista Larry Van Creed, al cantante Dave Evans y como baterista a Colin Burgess. Adoptaron una imagen decididamente ambigua, en sintonía con la moda del glam rock de dicha época. Los primeros ensayos se basan en clásicos de blues y rhythm and blues. En los festivales del Año Nuevo de 1973, la agrupación tocó por primera vez en un club llamado Checkers, en los suburbios de Sydney. Su estabilidad no sería del todo concreta, ya que los primeros despedidos fueron Van y Colin. Asimismo, tuvieron varios integrantes al transcurso de los años. Pero eso no fue todo, ya que las cosas con Dave Evans no marchaban del todo bien, ya que estaba en busca de otro vocalista, pero Dennis Laughlin ayudó al grupo en varias ocasiones, porque Evans no se comprometía seriamente con el proyecto, y por si fuera
hacía poco tenía problemas con Angus, por lo que contribuyó que la banda le mostrara su rechazo. Para entonces, luego de probar varios atuendos, Angus ya había adoptado el característico uniforme escolar, siguiendo la idea de su hermana Margaret, el uniforme de la escuela secundaria Ashfield Boys High School. Acto seguido, los hermanos Young se trasladaron a Melbourne, contratando como representante a Michael Bowen, siendo pieza clave en su éxito por los siguientes 5 años. Pero sobre todo cuando contratan a Bon Scott, siendo su compatriota escocés, viviendo en Australia. Este había obtenido varios títulos como percusionista en la escuela antes de abandonarla a los 16 años. Hubo varios cambios en la agrupación. Durante ese tiempo cambiaron la agresividad y la imaginería violenta, todo con un peculiar sentido del humor. Bon Scott ayudó de gran manera a fomentar esa imagen violenta del grupo, teniendo varios delitos menores, implicando el rechazo del ejército por estar inadaptado socialmente. En enero de 1975 grabaron su primer álbum, solo para Australia, titulado High Voltage, basado en canciones instrumentales escritas por los Young y las letras escritas por Scott. A los pocos meses se estabilizó la banda. En ese mismo año editaron el sencillo It's a Long Way to If You Wanna Rock and Roll, convirtiéndose en un himno, incluyéndose en el segundo trabajo, TNT, que solo se publicó en Australia y Nueva Zelanda, apareciendo otro clásico, High Voltage. En 1975 firmaron un contrato internacional con Atlantic Records. Comenzaron una gira europea con la cual fueron ganando experiencia muy valiosa, tocando con grandes en el ámbito como Kiss, Aerosmith, Stick, Blue Oyster Cult y Cheap Trick, entre otros más. Pero eso no era todo. Se reflejó aún más en el ambiente en sus conciertos. En If You Want Love, You've Got Here, AC/DC se fue de gira con artistas de talla como Alice Cooper, Rush, Aerosmith, Ted Nugget, Boston, Black Sabbath, Cheap Trick, Heart, Scorpions, Molly Hatcher, Ronnie Montreux, Nazareth, UFO, Journey, Foreigners, Van Halen, Stick, Blue Oyster Cult, Alvin Lee, Rainbow, Sabo Brown, Reo, Speedwagon, The Bodies Brothers, Tin Lizzy y The Who. Lo que realmente les abrió las puertas al éxito fue Highway to Hell, 1979, producido por Mutt Lange, para muchos su mejor álbum, y que alcanzó el puesto número 17 en las listas estadounidenses y el número 8 en las británicas. Fue el primero de sus trabajos en conseguir 1 millón de copias vendidas y figura en la lista de los 500 álbumes indispensables, elaborada por la revista Rolling Stones. El principal tema del LP
EP, la canción Highway to Hell acabaría convirtiéndose para muchos en todo un himno del rock and roll a finales de los 70s. Cuando todo parecía ir de maravilla, estaban teniendo mucho éxito en Europa y Estados Unidos. Pero la desgracia les cayó una noche en Londres, un 19 de febrero de 1980. Perdieron a su vocalista. La causa fue una intoxicación etílica, ya que Scott había bebido de más. A la mañana siguiente, Kinnear llevó a Scott al hospital, donde fue declarado muerto por dicha intoxicación. Se indicó que se ahogó con su propio vómito. Tras la muerte de Bon Scott, la banda se planteó el continuar con su carrera o terminar. Para ellos, probaron suerte con Brian Johnson. Este pertenecía a la popular banda de Geordie. Se dice que el vocalista preferido de Scott, y como Johnson no tenía trabajo, así que no la pensó más, aceptando el reto y entró grabando uno de los grandes discos de los años 80, Back in Black, dedicado a Bon Scott. Las cifras alcanzadas para dicho álbum fueron grandiosas. Tanto fue el éxito que en Estados Unidos encabezó la lista de venta durante 5 semanas y se mantuvo durante otras 20 en el top 10. O sea, en total estuvo 131 semanas en el top 40. Cada uno de sus 10 temas se convirtieron en un éxito en potencia. En menos de 6 meses se vendieron 10 millones de copias. La RIA las certifica 22 álbumes de platino. Como traducción sería algo así: en más de 22 millones de copias vendidas en Estados Unidos. A nivel mundial, las ventas se estiman superiores a los 45 millones de copias, estando en la lista de los más vendidos de la historia, solo superado por el legendario Thriller de Michael Jackson, lanzado un par de años después. Back in Black fue brutalmente exitoso, tanto así que disparó las ventas de sus trabajos anteriores. Se pusieron las pilas y aprovecharon el impulso y reeditaron 30 Dead Don Third Ship en el año de 1981, el cual perteneció 55 semanas en la lista de los 40 más vendidos, obteniendo 6 discos de platino. Esto no fue todo. Los discos anteriores superaron el 1.000.000 de copias en julio de ese mismo año. En noviembre de un año antes mencionado se publicó For Those About Rock We Salute You. Los fans recibieron bien este gran trabajo, obteniendo buenas cifras de venta, con 1.000.000 de copias vendidas en su primer semana, y en 2001 confirmó su cuarto álbum de platino. En junio de 1985 se publicó Fly on the Wall. Este no fue bien recibido por los críticos y por ende tuvo malas ventas. En mayo de 1986 publicaron Who Made Who. Esta fue realizada especialmente para la película de Stephen King, 8 días de terror, Maximum Overdrive, obteniendo muy buenas ventas. Regresaron en enero de 1988 con Blow Up Your Video, el cual fue producido por Harry Vanda y George Young. Durante su gira, Malcolm fue sustituido por Steve, pero solo duró durante el tour en América. Simon Wright abandonó temporalmente la agrupación para incorporarse a Dio y grabar el respectivo álbum de dicha banda, Lock Up the Wolves. Eso pasó en noviembre de 1989. Por
por eso fue reemplazado por Chris Slade. Y bueno, Johnson no estaba disponible ya que estaba arreglando su divorcio, por lo que los Young escribieron todos los temas para sus próximos álbumes. Después de casi 10 años de su primer gran éxito, regresaron con The Razor Edge en 1990, a lo más alto de las listas de ventas en 77 semanas de la lista de los 40 y 12 millones de copias vendidas hasta la actualidad, lanzados por el éxito Thunderstruck, teniendo un nuevo trabajo discográfico. Queda registrado like para la segunda placa doble de los australianos. En 2005 se lanzó el Dual Disc de Back in Black y el DVD Family Jewels, una recopilación de sus videos de 1973. Hasta 1990 se editó un libro con la historia de la banda titulado Let There Be Rock, The Story of AC/DC, la cual fue escrito por la periodista Susan Massino. Recording Industry Association of America actualizó el récord de ventas del grupo en el 2009, teniendo una cifra diferente de ventas de 69 a 71 millones, por lo que la agrupación se convirtió en la quinta banda en vender más discos en Estados Unidos. Tanto fue el éxito que logró vender más, hablando de grandes figuras y de talla como Madonna, Mariah Carey e incluso Michael Jackson. En diciembre del 2014 se publicó el álbum Rock or Bust. Es el primer álbum de la banda sin el miembro fundador de la guitarra, Malcolm, quien dejó la banda ese mismo año por motivos de salud. El 16 de abril del 2014, la banda está pasando por una crisis, ya que uno de los fundadores principales estaba enfermo, por lo que era incapaz de desempeñarse. Así que Brian Johnson decidió continuar y seguir adelante con el proyecto AC/DC. Anunció en su página oficial de Facebook que Malcolm estaría tomando un descanso debido a su mala salud. En ese mismo año, pero en junio, confirmaron su nuevo trabajo y que Stevie reemplazó a su tío en el estudio. El 23 de septiembre del 2014 se confirmó una mala noticia, que Malcolm, fundador oficial, saldría de la banda, ya que fue diagnosticado con demencia senil, siendo un mal irreversible. Asimismo, se reveló su nuevo disco titulado Rock Bust, con 11 canciones, que sería lanzado el 28 de noviembre de ese mismo año, debido a la gira mundial en puerta que estarían por realizar, y sin Malcolm lo reemplazaron por su sobrino Stevie. El 9 de julio del 2015, Philip Roth fue sentenciado con arresto domiciliario por amenazas de muerte a un ex empleado por posesión de cosas dañinas a la salud. Para el 2016, su vocalista Brian dejó de presentarse en vivo por el riesgo a perder su sentido del oído, por lo que se buscó un reemplazo temporal, pues nada más y nada menos que Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses, con el que iniciaron una gira. Pero las malas noticias no dejaron de llegar, ya que Cliff Williams, el bajista de la banda, los abandonaría al término del tour Rock Bust en septiembre. El 18 de noviembre del 2017 llegó una de las peores noticias. Malcolm Young falleció a los 64 años.
Para el 1 de octubre del 2020 confirmaron su regreso con la formación clásica con un nuevo disco, Power Up, lanzando una nueva canción, Shot in the Dark, a lo que más tarde se le haría un video musical. En marzo del 2023, la banda anunciaría su regreso a los escenarios con su incorporación al festival Power Trip, junto a bandas de la talla de Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, U2, AC/DC, la banda de hard rock más importante del periodo, que va a mediados de los años 70 y a principios de los 80. Esta canción icónica, Back in Black, se situó en el segundo puesto en el programa de las 100 más grandiosas canciones del hard rock. MTV los situó en el 7º puesto de las mejores bandas de heavy metal y todos los tiempos, además que la revista Q los colocó en el primer lugar en su lista. Los primeros 50, uno de los grupos que deben de escuchar antes de morir. Sus álbumes se han vendido como pan caliente. Se han vendido un estimado de 200 millones de copias, haciendo giras que han sido muchísimas por todo el mundo, y sus éxitos han sido musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes. Al comienzo de su carrera sufrieron diversos cambios de alineación en 1974 tras la salida de Dave Evans. El puesto de vocalista pues estaba libre y en ese momento llegó el cantante Bon Scott, el cual se convierte en una pieza clave al éxito del grupo. Su presencia en escena se convirtió en uno de los personajes más carismáticos de la historia de hard rock. La formación se estabilizaría con Cliff Williams y el bajo Philip Root en la batería. En el año antes mencionado, incursionando por primera vez, fueron los primeros conciertos de la banda del punk rock locales, que ofrecían un contrato sonoro a las ampulosidades y magnificencia de las bandas que triunfaron en el mercado de la época. Salieron en pleno auge del punk rock, lo que contribuyó que en poco tiempo obtuvieran una enorme aceptación al público, ocupando inmediatamente los primeros puestos en ventas. La carrera triunfal del grupo, sustentada por su rudeza carismática y la potencia rítmica del dominio guitarrero, proseguía con el multimillonario Highway to Hell. Este es uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock y del que se vendieron millones de copias, lo que los catapultó hacia la fama y los solidificó al estatus de superestrellas. Back in Black en 1980, disco homenaje al fallecido del mítico cantante original, y el cual se convertiría en el tercer álbum más vendido de la historia, y musicalmente con más de 45 millones de unidades en el mundo. Encajaría la figura de Johnson a la perfección en la imagen de AC/DC. Tanto fue su éxito que disparó las ventas en todos los discos anteriores, desatando el fervor popular por la banda. Para mediados de 1981, todos sus trabajos discográficos habían superado el 1.000.000 de copias. Por la segunda mitad de la década de 1980, una serie de acontecimientos hicieron creer ya que habían pasado sus mejores momentos de la banda, pero a pesar de todo se mantuvieron en la lista de éxitos hasta la siguiente década. Tras varios años de éxitos y reconocimientos, varios meses en silencio y sospechas en torno al grave estado de salud que padecía uno de los integrantes de la banda, se confirma la retirada de Malcolm Young por el cuadro de demencia.
Debido a esta triste noticia, informaron que seguirían haciendo música, teniendo en puerta el nuevo disco Rock Bust. Como para giras posteriores, el puesto de la guitarra rítmica ocupada por el sobrino de los Young, siendo Stevie Young. Brian Johnson tuvo que retirarse de la gira ante el riesgo de una pérdida auditiva completa, por lo que fue temporalmente sustituido por Axl Rose, líder y cantante de la banda icónica Guns N' Roses. Tras varias décadas de trayectoria, AC/DC ha superado los cambios en la alineación, la pérdida de grandes miembros, la controversia sobre su imagen y las letras, el constante cambio de las tendencias musicales para convertirse en la actualidad en una de las bandas más importantes e influyentes en la historia con mayor capacidad de convocatoria. Como dato curioso, el nombre AC/DC salió de la máquina de coser de Margaret, hermana de Malcolm y Angus Young, ya que en la parte de abajo aparecía dicha abreviación en inglés, que significa corriente alterna, corriente continua, que indica que un dispositivo electrónico puede conectarse a la red eléctrica intermitente, la convierte en corriente directa o continua. Los hermanos sintieron que dicho nombre simbolizaba el sonido energético y crudo de la banda, así como el poder de sus actuaciones. Pero para algunas culturas ese término es una jerga para la bisexualidad. Cuando pasaron en el nombre del grupo no se les pasó por la cabeza y menos eran conscientes. Se enteraron hasta que un taxista les llamara la atención una noche después del concierto, ya que durante años trataron de demostrar la heterosexualidad del grupo, sobre todo en las primeras canciones. Pero eso no es todo. La denominación del grupo ha dado espacio en la controversia por parte de las organizaciones religiosas, ya que todos satanizan, usando un significado oculto de índole satánico detrás de dichas siglas. Negaron estas interpretaciones de su nombre y hasta se burlaron de ellas. Bueno amigos, espero les haya gustado la información de esta icónica banda AC/DC. Es un grupo que vale la pena escuchar, ya que su música tiene mucha adrenalina y son originales. Bueno amigos, si te gustó el video te pido me regales un like, compartas y si no estás suscrito suscríbete, que es gratis, y bueno, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video YouTube les avise. Estuvo con ustedes su amiga Andrea Wolf. Sigan pasando un excelente día y no olviden escuchar a AC/DC. Hasta la próxima.